Bienvenidos amigos a esta reflexión de hoy domingo. Gracias por ver esta reflexión en el día de hoy. Espero que hoy no endurezcan su corazón, sino que por el contrario sean dóciles a escuchar la palabra de Dios, no la palabra de César Arias, la palabra de Dios a través de mi boca. Porque yo lo que voy a decir está escrito en la Biblia, y cuando una persona dice que algo está escrito en la Biblia y se lo demuestra que está escrito en la Biblia, escúchenlo. Porque recuerden que la Biblia es la palabra de Dios. Y cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y hasta la última tilde y coma de la palabra se cumplirá. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesucristo. Y nadie puede ir al Padre sino a través de Jesucristo. Pero Jesucristo nos dice una cosa terrible, porque no deja de ser sino terrible. Yo no he venido a juzgar al mundo, sino a que el mundo se salve a través de mí. Ustedes ya tienen quien los juzgue, la palabra. Por eso es terrible, porque Jesucristo no nos va a juzgar. Él no va a juzgar al mundo. Él va a salvar al que se salve. Sencillamente el que cumplió sus mandatos, preceptos, normas, decretos, se salvará. Pero el que no los cumplió, se condenará. Es así de sencillo. Por eso Él no es la misericordia. Él no es el que va a decir, usted sí, usted no, usted sí, usted no. Sencillamente ustedes van a buscar el camino, Él es el camino. ¿Y cómo hacen para encontrar ese camino? Obedeciéndolo. Si nosotros no lo obedecemos, en el camino no nos vamos a encontrar a Jesucristo, no nos lo vamos a encontrar. Vamos a encontrar la palabra que nos va a juzgar y nos va a condenar. Esto es una cosa difícil de decir, pero es difícil de entender. Pero es así, así es. Por lo tanto, esas personitas que dicen que, sobre todo los protestantes, que dicen que por solo creer en el Señor Jesús ya son salvos, eso es una mentira. Eso es una mentira. El que cree en el Jesús, el que cree en Jesucristo es el que le obedece, no el que dice con sus labios, pronuncia con sus labios y con su boca que el Señor es mi Señor. Ese se salvará, no, Señor. No. Es el que le obedezca al Señor. Ese es el que puede pronunciar con sus labios y con su boca, yo creo en mi Señor, yo le creo a mi Señor, por eso yo le obedezco. Y es así como una persona se salva. ¿De qué me sirve a mí decir yo creo en mi Señor y no le obedezco cuando Él dice vaya y confiésese donde un sacerdote, y usted dice no, yo no, por ahí no voy? Pues no le obedece. ¿De qué le sirve decir a Jesucristo, yo soy el pan vivo, quien coma de mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna? Y usted dice, no, yo no voy a comer eso porque mi pastor me dijo que eso no era de Cristo, que eso es un pan insípido que se inventó la Iglesia Católica. A pesar de que Juan lo dice, Jesucristo lo dice en Juan 6:53, ustedes deciden no creer, entonces no son de Cristo. ¿De qué le sirve decir yo creo en Cristo si luego va a venir Mateo 7:21-23 diciéndole, nosotros predicábamos en tu nombre, nosotros arrojábamos demonios en tu nombre, nosotros hacíamos milagros en tu nombre, sabiendo que el mismo Jesucristo les va a decir, no los conozco, alejados de mí, hacedores de la maldad? Esto que yo estoy diciendo es una cosa muy dura, pero ¿para quién va? Para ustedes y para mí. Así es que no crean que yo estoy diciendo cosas que va para ustedes y para mí, no, es para ambos lados. Para ambos lados. Si yo no obedezco, por mucho que yo pronuncie la palabra de Dios, la predique, pero si no lo obedezco, tampoco es para mí. Así es que es para los que se quieran salvar. Vamos a persignarnos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Las lecturas de hoy son muy lindas, muy lindas. Primera lectura es la primera de Samuel 3b, 10, 19. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Esta lectura ya la habíamos leído esta semana pasada, creo que el miércoles o jueves, algo así, la habíamos leído. En aquellos días Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel y él respondió, aquí estoy. Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, vengo porque me has llamado. Respondió Elí, no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel volvió a acostarse. Volvió a llamar el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, vengo porque me has llamado. Respondió Elí, no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Aún no conocía a Samuel al Señor,
pues no le había sido revelado la palabra del Señor. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel y él se fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, vengo porque me has llamado. Elí comprendió que era el Señor quien llamaba al muchacho y dijo a Samuel: anda, acuéstate, y si te llama alguien, responde: habla, Señor, que tu siervo te escucha. Samuel fue y se acostó en su sitio. El Señor se presentó y le llamó como antes: Samuel, Samuel. Él respondió: habla, que tu siervo te escucha. Samuel crecía y el Señor estaba con él. Ninguna de sus palabras dejó de cumplirse. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Este es un bello testimonio, muchachos, de cómo Dios llama. De cómo Dios llama. Y llamó a Samuel en el tiempo antiguo. Recordemos esa historia. Ana era una mujer que quería tener un hijo. Fue y le rogó a Dios en el templo. Elí era el sumo sacerdote de ese templo. Pero resulta de que Elí pensó que esa mujer estaba borracha y estaba diciendo incoherencias. Y por eso le dice: mujer, estás borracha, quítate de acá. Y la mujer le dice: yo no estoy borracha, estoy triste, porque quiero tener un bebé y no he podido tenerlo. Si el Señor me concediera un bebé, yo se lo entregaría a él. Y resulta de que Elí le dice: vete, mujer, a tu casa, que Dios te concederá lo que te pides. Y efectivamente esta mujer se embaraza y tiene un bebé que se va a llamar Samuel. Y pasados los años se lo va a entregar a Elí, porque esa fue la promesa de ella, que si Dios le concedía un hijo, ella se lo entregaría a Dios para que le sirviera. Y la mujer cumplió con su mandato, con lo que había prometido, y se lo entregó a Elí para que Elí lo educara al servicio de Dios. Y luego encontramos que, estando dormido, Samuel siente que una voz lo llama: Samuel. Y él se despierta y piensa que es el pastor o es el sumo sacerdote, Elí, que lo está llamando. Y va donde él y le dice: Señor, tú me llamas, ¿para qué me necesitas? Y Elí le dice: no, yo no te he llamado, vaya, acuéstese, mijo. Y luego por segunda vez y por tercera vez siente el llamado Elí, Samuel, pero va donde Elí y Elí le dice: no, no soy yo, mijo. Pero luego Elí se da cuenta que es un llamado del cielo, es un llamado de Dios. Y por eso es que Elí le dice a Samuel: Samuel, si vuelves a escuchar esa voz, levántate y di: habla, que tu siervo escucha. Y efectivamente eso sucede. Siente la voz: Samuel, Samuel. Se levanta Samuel y le dice: habla, Señor, que tu siervo escucha. Ese es el mensaje más bonito que tenemos en el día de hoy, que muchos podemos sentir ese llamado. Pero yo les decía esta semana una cosa terrible. Pues que yo no hablo de cosas terribles, hombre. Es que muchos pastores engañan a sus feligreses haciéndolos salir de la Iglesia Católica, porque ellos a sí mismos dicen escuchar una voz, y que una voz los llamó, y que una voz les dijo. Es el caso, que lo dije también esta semana, de la señora Piraquive. La señora Piraquive, yo viendo un video que ella publicó, dice que ella sintió el llamado de Dios y que Dios en una visión la llamó y le dijo: Piraquive, de ahora en adelante tú vas a salvar almas para el cielo. Y entonces por eso ella se levantó y ahí mismo comenzó a llamar congregación, y los muy ingenuos le creyeron. Y resulta de que esos llamados se hacían en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios llamaba a través de los sacerdotes, llamaba, y ahí ustedes escuchan cómo directamente Dios llamó a Samuel. Pero hoy día, en el Nuevo Testamento, ya Dios no llama a ningún profeta, ya no llama a nadie. A nadie es a nadie. Dios no llama a nadie de esa manera, que se le va a presentar y le va a hablar. Porque Pablo dice una frase terrible. Yo no digo cosas terribles. Si yo mismo o un ángel del cielo bajara
y les predicara un evangelio diferente al que Cristo nos enseñó, sea anatema, sea maldito. Entonces eso es terrible. Ya Dios nos llama de esa manera. La Piraquive no puede decir que fue Dios el que la llamó. Que fue Dios el que la llamó, porque ya Pablo lo ha atestiguado y le ha dicho que no, que ya no existe ninguna forma de llamar, sino que es a través de nuestro Señor Jesucristo que Él llama. Ya Él no llama haciéndose que a través de una visión, ya Pablo lo advierte y el mismo Jesucristo lo advierte. Primero lo dice Pablo, no, primero lo dijo Jesucristo. Cuidado, advertencia, vendrán profetas falsos diciendo yo soy, y ustedes no les crean. Vendrán vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, que los sacarán de la verdadera iglesia de Cristo y se los llevarán. Eso está escrito en la Biblia. Si alguien quiere saber dónde está, me dijo que me llame, yo le digo el capítulo, el versículo. Entonces ya Dios nos llama de la forma como llamó a Samuel. Ya no, porque tiene que estar bajo la Iglesia Católica. Decir que yo estoy en la Iglesia Católica y me llamó a decir, funda una iglesia diferente a la Iglesia Católica y comienza a llamar feligreses para la salvación del mundo, eso es el mismo diablo, el mismo Satanás que te está llamando. Y ustedes inocentes, ojalá me estén viendo, se dejaron creer de esas tonterías y se salieron de la iglesia que los podía salvar por seguir una doctrina de demonios. Porque si yo mismo o un ángel del cielo bajara y les predicara un evangelio diferente al que Cristo les enseñó, sea maldito, sea anatema. Está escrito en la Biblia. Y si usted no lo cree, ¿cómo podremos salvarnos? ¿Cómo se van a poder? Gálatas 1 del 5, del 7 al 9, es ese. Gálatas 1 del 7 al 9 creo que es ese versículo que yo les estoy diciendo. Gálatas 1 del 7 al 9. Entonces ustedes se lo van a leer y van a ver que eso que Pablo está diciendo es la verdad. Ya nadie llama a través de profecías a fundar otra iglesia, porque ya Jesucristo dejó instituida una sola iglesia, la Iglesia Católica. ¿En dónde la dejó instituida? En Mateo 16, 18, 19. Y los poderes del infierno no la podrán prevalecer, no la podrán destruir. Por lo tanto, no existe sino una sola iglesia. Si usted se mete a la iglesia de Piraquive o a otra iglesia, cualquiera, nombre de 60,000 o 70,000, usted está alejado de la iglesia de Cristo. Y yo ya se los dije ahorita por qué. ¿Cómo llama a Cristo? ¿Cómo llama al Señor? Uno siente ese llamado, pero no siente el llamado a congregarse en otra iglesia. No siente el llamado a salirse de la iglesia católica para irse a otra. No, papito, ese es el mismo Satanás que lo está llamando a eso. Cuando usted siente el llamado es en este caso a los jóvenes, para que entren al sacerdocio, para que vayan a predicar y a aprender, para que sean discípulos de Cristo a través del sacerdocio y estudien 10 años y luego sean consagrados como sacerdotes. De resto no, que yo sentí el llamado y así es como engañan los pobres pastores perversos que van y tocan la puerta de un mal católico y se va creyéndole que yo vengo en el nombre de Dios a llamarlos a mi iglesia. No, papito. Usted quiere saber si lo está llamando un verdadero cristiano, entonces dígale, ¿usted pertenece a la iglesia católica? No, yo pertenezco a la luz del mundo, entonces usted no es de Cristo. Usted está tocando a mi puerta, ¿usted es católico? No, yo soy adventista. No, papito, usted no es de Cristo. ¿Testigo de Jehová? No, usted no es de Cristo. Ah, yo soy pentecostal. No, usted no es de Cristo. Ah, ¿y usted es católico? Sí, yo soy de la iglesia católica. Ah, bienvenido. Siga, porque usted sí me va a enseñar las cosas de Cristo que Cristo dejó fundamentadas en la palabra. ¿Entendieron esa parte, muchachos? Solo Dios llama a esas personas que lo quieren seguir, pero en la iglesia de Cristo, no por fuera de la iglesia de Cristo, a crear otra congregación. Eso es una falsedad y es el demonio mismo el que lo está engatusando. Salmo responsorial, Salmo 39. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor
Él se inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificios expiatorios. Entonces yo digo, aquí estoy, como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. ¿Sí entienden ese pasaje bíblico que es el Salmo? Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y cada frase que está escrita acá dice sobre la Iglesia Católica. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio. Entonces yo digo, aquí estoy, como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero, llevo tu ley en tus entrañas. Si el Señor dice que debemos ir a confesarnos con un sacerdote, en Juan 20, 21, 23, me voy. Si Dios dice que hay que comer su cuerpo y su sangre de Cristo para poder tener vida eterna, Juan 6, 53 y ahí para adelante, entonces yo voy a la Eucaristía. De resto, no estoy cumpliendo la ley del Señor. Vamos a seguir leyendo, muchachos. Esto es fácil de entender para los que quieren entender, pero es muy difícil de entender para los que quieren meterle sabiduría humana a las cosas de Dios. ¿Yo qué voy a ir a confesarme con un pecador que es un sacerdote? Quizás peor que yo, porque hasta pedófilo será. Es muy difícil de entender para quien le mete sabiduría humana a las cosas de Dios. Pero para los que le obedecen, es algo como agua cristalina, algo delicioso para tomar. Segunda lectura, ay, este sí que me golpea a mí duro. Primera de Corintios 6, 13, 15, 17, 20. Vuestros cuerpos son miembros de Cristo. Hermanos, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Dios con su poder resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? El que se une al Señor es un espíritu con Él. Huid de la fornicación. Cualquier pecado que cometa el hombre queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca en su propio cuerpo. ¿O es que no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Él habita en vosotros. ¿Por qué lo habéis? Porque lo habéis recibido de Dios. No os poseéis en propiedad, porque os han comprado pagando un precio por vosotros. Por tanto, glorificad a Dios con vuestro cuerpo. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Yo diría que de todos los evangelios, de todos, bueno, es que tampoco es todos, muchos que yo me sé, este es uno de los que me golpea duro y me ha golpeado duro. Y nos golpea duro a todos, tanto a mujeres como a hombres. Y es esa clase de lectura que no quisiéramos leer. ¡Ave María! Si yo me disfruté mi juventud. Yo me gocé mi juventud. Y por haberme gozado mi juventud es que forniqué tantas veces. En mi juventud forniqué muchas veces. Con mi cuerpo. Muchas veces. Y por no haberme dejado guiar por Dios es que terminé fornicando y casándome o viviendo con una mujer en fornicación. Y luego viví con la segunda mujer en fornicación, porque el sexo estaba dado para eso, que porque uno sentía mucho placer en el sexo, pero no era capaz de leer esta lectura. Sabía que era pecado, pero no nos importaba. Y eso que yo estoy diciendo va para mí y va para ustedes. Todos pecamos en ese tema de la fornicación, todos, porque somos débiles a la carne. Y Dios nos dice que tenemos que rehusar el pecado y atarnos a Dios, porque el cuerpo que nosotros tenemos es templo de Dios. Por lo tanto, no podemos fornicar, no podemos estar en adulterio, no podemos hacer sexo por hacer sexo, no podemos hacer eso porque eso es fornicación y Dios lo castiga. ¿Con qué? Con la muerte. Dios lo castiga con la muerte. Así es que si nosotros no aprendemos, y eso es una de las cosas que yo siempre dije, hombre,
Si yo no me hubiera puesto cuidado a la fornicación, hoy día seguramente que Dios me hubiera dado una pareja estable, bonita, de buenos sentimientos, y estaría con hijos y estaríamos en un hogar fiel. Pero como me puse a jugar con fornicación y no le puse cuidado a la palabra de Dios, tenga para que aprenda. Y eso le pasa a muchos. Muchos dicen, pero ¿por qué yo soy infeliz? ¿Por qué a mí no me va bien? ¿Estás viviendo con una mujer en fornicación? ¿O estás cometiendo fornicación? ¿Te vas para las cantinas a buscar mujeres? ¿O usted allá en el baño también fornica solito? Entonces, esto es lo que hace que nosotros no seamos hombres de éxito o mujeres de éxito en el mundo. Y más hoy día, cuando el mundo está más pervertido todavía. Ya hombre con hombre, mujer con mujer, ya es peor todavía la cosa. Sigamos leyendo porque vamos a dedicarnos al Evangelio. Juan 1, del 35 al 42. Vieron donde vivía y se quedaron con él. En aquel tiempo estaba Juan con 2 de sus discípulos, y fijándose en Jesús que pasaba, dice: este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les pregunta: ¿qué buscáis? Ellos le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo: venid y veréis. Entonces fueron, vieron donde vivía y se quedaron con él. Aquel día era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo, y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oiga, les puedo decir que yo no podía dejar de evangelizar en el día de hoy por este evangelio tan lindo, para sacar de la confusión a tantos hermanos separados que piensan que Jesucristo no le entregó a Pedro la iglesia, porque ellos viven confundidos, y los hermanos separados, que son los protestantes y sobre todo los pastores, los llevan a la confusión, porque quizás ellos también les enseñaron la misma mentira y ellos como grabadora repiten lo que ya está diciendo el cassette, y resulta de que no es así. Algunos tienden a decir: venga, es que Juan en Mateo 16:18 dice: tú eres bendito tú, Pedro, porque eso que tú has dicho no se lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, esta roca, edificaré mi iglesia. Entonces, que Jesucristo lo nombró a él, pero luego se señaló a sí mismo, y ahí no dice eso. Ahí no dice que Jesucristo se señaló a sí mismo, que él era la roca. Él nunca hizo eso, ningún ademán. Pero los pastores, con el ánimo de engañar a los malos católicos, les hacen creer que él se señaló a sí mismo a decir que él era la roca, y que Pedro solamente le dijo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y ahí es donde está la confusión de los pobres ignorantes separados de la iglesia católica, que se fueron detrás de ese pastor, y a partir de ese momento ya cualquier sacrificio, cualquier alabanza, cualquier glorificación que hagan a Dios ya no sirve, porque están glorificando a un Dios ajeno, están glorificando a un Cristo que no es Cristo, porque no están reconociendo a Cristo en la iglesia católica. Si reconocieran a Cristo, entonces estarían en la iglesia católica, continuarían en la iglesia católica, le obedecerían a Cristo en la iglesia católica, se irían a confesar y mantendrían en la Eucaristía y permanecerían y le darían gloria a Dios en la única iglesia que Cristo fundó. Pero no, prefirieron irse a hacerle caso a ese pastor mentiroso que los engañó y creer que ellos sí tenían la verdad. ¿Y dónde está la mentira? Jesús lo llama y le dice: tú eres Simón, no Pedro, tú eres Simón, y se lo refriega y le dice: tú eres Simón, el hijo de Juan, y de ahora en adelante
te vas a llamar Cefas, que significa piedra, Pedro, roca. Es ahí donde los católicos, nos entendemos que realmente Cristo fundó una sola iglesia, la iglesia católica, y se la entregó a Pedro, porque es que Pedro no se llamaba Pedro, Pedro se llamaba, era Simón. Y como que Simón, Jesucristo apenas lo ve venir, le dice, oye, tú eres Simón, hijo de Juan, de ahorita en adelante te bautizaré, piedra, Pedro. Cefas, en arameo. Eso nos hace dar a entender que si usted está predicando en una iglesia diferente a la que Cristo fundó, usted está fuera de la iglesia. Si usted está alabando a Dios, glorificando a Dios, aleluyando a Dios en otra iglesia, fuera de la iglesia de Cristo, que es la católica, está perdido. Por eso ahí ya Mateo 7, 21, 23 tiene razón. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál fue la voluntad del Padre? Llamar a Simón Pedro. Y muchos me dirán, Señor, nosotros profetizábamos, alabábamos, glorificábamos, aleluyamos tu nombre. Y otros me dirán, Señor, nosotros arrojábamos demonios en tu nombre. Y otros me dirán, Señor, nosotros hacíamos milagros en tu nombre. Y el Señor, ¿por qué no les dice, oye, en serio, ustedes eran así? ¿De cuál congregación era? Ah, testigo de Jehová, siga. ¿Usted dónde era? Ah, adventista, bien, pues siga. Ah, ¿usted era de qué iglesia? Pentecostal Unido, ah, bien, pues siga, porque yo los veía, yo los escuchaba, glorificaban y alababan a Dios, muy lindo. Ah, sí, yo los escuchaba también, tan lindo que lo hacían. ¿Y qué les contesta Jesús? Mateo 7, 21, 23 les contesta, no los conozco, alejados de mí, hacedores de la maldad. ¿Sí entienden, muchachos? Que toda persona que se haya alejado de Cristo en su iglesia, que se la entregó a Pedro, que lo llamó en este pasaje bíblico, lo llamó y le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, y ahorita en adelante te vas a llamar Pedro, piedra, roca, Cefas. Ya su iglesia no sirve para nada, no vale un peso ante Dios. Por eso es la confusión que el mundo tiene. Creen que aleluyar a Dios en cualquier parte, eso es lo mismo. Yo me voy para los pentecostales, eso es lo mismo. Eso lo creía yo la otra vez, en serio. Yo también creía que ir a aleluyar y glorificar a Dios donde los pentecostales que cantan bonito y todo, eso era lo mismo. Oírme donde los testigos de Jehová y todas las cosas, eso era lo mismo. Oírme donde los adventistas, eso era lo mismo. Y ya no lo entiendo así. Ya sé que todos ellos están en un error, todos. No hay uno solo que perteneciendo a una iglesia diferente a la de Cristo se salve, ni uno, a menos que regrese a la iglesia, porque están cometiendo un pecado que llama apostasía, apostatarán. Estoy asombrado, dice Pablo, estoy asombrado de que tan pronto se salieron de la iglesia de Cristo para seguir una doctrina de demonios. Y apostatar en contra de la doctrina de Cristo. Y no es que haya otra religión, otra iglesia, no. Es que personas endemoniadas fueron y le tocaron a su puerta y ustedes le creyeron. Y ahora creen estar en Cristo y no lo están. Espero que hayan escuchado este mensaje tan bonito, muchachos. Podía decirles más cosas, pero a mí me gustaría que las personas me llamaran y me dijeran, Cercitas, venga, debatamos. Venga, hablemos de la palabra de Dios, con cualquiera que quiera, testigo de Jehová, adventista, luz del mundo, los que hay por acá que yo conozco, pentecostales unidos, todos esos, llámenme y díganme, yo debato con ustedes, porque como yo voy a hablar de la Biblia, a mí no me da miedo, y sé que la Biblia me va a dar la razón, porque yo la voy a leer y se la voy a hacer entender. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.